SER Podcast. Bienvenidos a SER Aventureros, bienvenidos a SER Podcast. Hoy tendremos a una parejita que en plena pandemia decidió viajar por África en vehículo 4x4, Steve Bosch y Laia Zurdo. También tendremos a Jordi Serrallonga, aventurero, explorador, arqueólogo y que nos ha contado su vida con la mirada de Indiana Jones. Nos hablará de su libro. Así que todo esto con Carlos Barrabé, Chema Rodríguez, Ángel Colina y Javier Gregori. Comenzamos. Comienza en la cadena SER, SER Aventureros. José Luis Angulo. Buenos días, SER Aventureros, una semana más en este mes de agosto. No sabemos si es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta ola de calor, pero en cualquier caso estamos inmersos en un agosto un tanto complicadito, así que vamos a intentar desde este programa de aventuras, de viajes, refrescaros allá donde estéis. Como dice Ponsetti, el equipo médico habitual, hoy menos habitual, de momento solo Ángel Colina, y lo que sí que hemos recuperado es el equipo completo del otro lado de la pecera, así que en producción Fermín Agustín, Rebeca Revilla y a los mandos de que esto se oiga y se consiga emitir, pues Chumi. Así que saludamos en primer lugar Ángel Colina, buenos días. Buenos días, director. Obligado te veas a saludarme, claro. Sí, bueno, se supone que se van a ir incorporando, pero de momento yo sé que el que siempre está fijo eres tú. Así que los dos vamos a saludar a todos nuestros oyentes, Península, Baleares, Ceuta, todos. Melilla y, por supuesto, a esos que nos oyen a no sé qué horas en el otro lado del charco, en la costa este de los Estados Unidos. Así que les mandamos un fuerte abrazo, ¿verdad, Angelito? Sí, señor. Oye, que tenía yo una duda. ¿Qué se siente siendo director de un programa como SER Aventureros? Bueno, una emoción, bueno, sabiendo que la SER ahora mismo se sustenta en el palo de SER Aventureros, por lo tanto, o lo hacemos bien o esto se va a pique, así que no, sí, señor. Muy contento. Oye, ¿sabes algo? Perdóname, ¿sabes algo de nuestro director habitual? No, parece que ni siquiera ha oído los programas, cosa que estoy completamente seguro porque el hecho de seguir haciéndolo yo es que no los oye, así que bueno. Pues creo que está descansando, falta le hace. ¿Tú qué tal, Angelito? Bueno, decía yo en el saludo que no sé en qué ola de calor estamos en el mes de agosto, pero yo sé que tú por allí estás algo más fresquito. Sí, bueno, aquí la verdad que ya lo hemos comentado muchas veces, es que tienes la sensación de estar en otro planeta, porque con esas altas temperaturas que se han vivido a lo largo del verano, pues yo la verdad que alucinaba, porque claro, te decían 40, 44 grados, y aquí estabas a veces con 18, 20 grados. El otro día que subí con la bici, ahí me subí un puertecillo y tal, y me tuve que poner el chubasquero y tal, y bajé congelado, y digo, es que es alucinante, ¿no? Estos cambios, estas diferencias y luego estas alteraciones. No sé qué opinas tú, pero a mí la verdad que a mí me parece que cada año es más preocupante todo esto, ¿no? Pues vamos a hablar de alteraciones y de preocupaciones con Chema Rodríguez y Carlitos Barrabés, que ya los tenemos al otro lado del hilo telefónico. Así que buenos días a los dos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, decía Ángel Colina, alteraciones, así que no sé si queréis que empecemos por ahí, con cabeceras o sin cabeceras, pero bueno. Chema alteraciones y Carlos perturbaciones. Yo estoy muy preocupado. Esta mañana me levanto muy preocupado porque cuando me he ido a desayunar a la venta, a los 3 carriles, tenía un dilema que es mollete o rebaná. Esa es mi gran preocupación. Oye, Chema, y ahora que todo está de candente actualidad y que bueno, parece que vamos a tener un invierno con problemas de abastecimiento y tal igual, ¿en los molletes se nota el abastecimiento o todavía todo fluye con tranquilidad? Aquí consumimos producto local, entonces el mollete, producto muy de cercanía. El mollete lo produce la señora Rosa
Y la rebanada lo hace Ángel, en un Ángel no Colina, sino un Ángel que tenemos aquí en La Muela, en un horno de leña que tiene, que hace un pan maravilloso. Entonces, pero claro, están tan ricos los dos, tanto el mollete como la rebanada, que cada mañana es un dilema. No estoy hablando en broma, estoy hablando en serio, porque pues, me quiero comer los dos. Mira, organízate, haz como los viejitos que llevan, me incluyo, el pastillero con los días de la semana para que no se les olviden las pastillas. Pues tú ponte un día mollete, otro día rebana, un día mollete, otro día rebana. Lea Budrián. Perdón, ¿qué es exactamente el mollete? Para los que estamos aquí en el norte, yo creo que desconocemos un poco lo del mollete. Cuéntanos, ¿de qué se trata exactamente el mollete? Pues el mollete es un pan circular, esponjoso, que tiene una forma así como si fuese un brioche, un poquito más amplio y más consistente, que no se tuesta, sino que se mete como en el horno o se mete en la tostadera, pero entero, y luego cuando ya está muy caliente, cuando está caliente y como tostadito por fuera, se abre por la mitad y ahí dentro es donde pones el aceite de oliva, el jamoncito tal o el pavo. Hoy lo dejamos con el mollete, la semana que viene nos hablas de la rebaña. Oye, así ya tienes tema para la semana que viene. Tío, ya te he hecho la sección. Oye, a ver, don Carlos, que don Carlos no lo dejamos hablar. No sé si traes tema y te ponemos la sección o como y quería hablar de un tema de Colombia. Pero pues espera, vamos a hacer las cosas como Dios manda para que no me despidan antes de tiempo. La sabiduría y la sensatez la pone Carlos Barrabés en Ser Aventureros. Bueno, dicho esto, ¿de qué nos vas a hablar, Carlos Barrabés, hoy? ¿Qué te pasa, Carlitos, que te estás ahí partiendo tú solo? Nada, estaba pensando que si oyeran mis profesores de hace 20 o 30 años esta entrada, seguramente... Pensarían que era otro Carlos Barrabés. Bueno, pues es que me estaba recordando mucho, Chema, a Budrián. Budrián era un filósofo, me parece que era del año 1000 y pico, 1300 y algo, si no recuerdo mal, que el tío decía que un burro ante dos montones de heno iguales, ante dos estímulos iguales, moriría de hambre porque no sabría elegir. Chema, por alusiones. Estás llamando. No sé si esto es a favor o en contra, ¿eh? Seguramente de Budrián desde el 1300 y pico no ha vuelto a hablar nadie más. Pero 1325, exactamente. Pues nada. Bueno, que nos vamos a Colombia, porque en Colombia pasa una cosa, y la verdad que es muy interesante para cualquiera que haya estado en Colombia en los últimos años, y es que a partir de la guerra civil, ¿no?, tan enorme que han tenido, ¿sabéis? Pues se abrieron zonas muy grandes de montaña y zonas muy grandes de selva, ¿no? Y resulta que en los últimos años, el otro día salía en Nature, en la gran revista, digamos, científica, que se había prácticamente descubierto más de la mitad de las especies de Colombia de fauna, ¿no? Y eso es increíble. O sea, imaginaos, se ha abierto un lugar tan enorme en pleno siglo XXI que se ha descubierto de todo, ¿no? Y entonces ahí ha empezado a entrar exploradores, alpinistas, me consta que también espeólogos, algunos que conozco, y se ha convertido como en un lugar de exploración espectacular, ¿no? Uh-huh. ¿Qué está pasando ahora? Pues que evidentemente este reservorio tan bestial que se ha abierto, pues está en riesgo, porque también han empezado a entrar gente que busca minas, gente que busca ranchos para vacas, gente que busca... y está en peligro, ¿no? Entonces, un poco lo interesante para mí de todo esto es ver cómo la naturaleza, si le dejamos tiempo y espacio, realmente actúa de una manera determinante. O sea, es espectacular. Y cómo podemos afectar a la naturaleza nosotros, y tenemos que ser conscientes de nuestro poder, que nuestro poder es destructor también, ¿sabes? Claro. Y solo deciros que es un lugar espectacular con todo por hacer a nivel de aventura. Sí. Es como la nueva gran frontera ahora mismo. Sí, el otro, creo que es en el mes pasado, perdón, en el mes de julio, venía un artículo en National Geographic también sobre este tema. Entonces ahora ya llegaríamos a ese eterno debate que muchas veces hemos hablado en Ser Aventureros, es decir, eso se cierra, para que de alguna forma se mantenga virgen
y bueno, hay cosas que realmente tienen un gran valor más allá de la naturaleza, hay pinturas en cuevas naturales, etcétera, etcétera, o se abre a todo el mundo y cada uno, como se suele decir, que campe a sus anchas. O sea, entraríamos en eso de hay que restringir estos paraísos para que pueda acceder todo el mundo, o hay que dejarlos abiertos y el final ya sabemos cuál va a ser. El todo el mundo, yo creo que eso ya no es posible, porque desde el momento que puede ir todo el mundo de verdad, ¿no? Todo el mundo de verdad lo chafa y lo rompe, ¿no? Claro. Como dice, todo el mundo puede ir a la playa. Hombre, todo el mundo, a partir de 58.000 personas a las 12 de mediodía no caben, ¿no? Entonces, este es un problema actual, que es que la movilidad se ha hecho tan fácil que realmente puedes cargarte cualquier cosa. Pero otra cosa es que sí que en realidad todo el mundo tenga opción de acceder. Porque si empiezas a decir que es más caro, pues solo puede entrar la gente que es más rica. Entonces, al final, uno de los grandes problemas, que yo creo que donde mejor se está viendo es en los parques nacionales de Estados Unidos, es realmente cómo organizar que realmente todo el mundo tenga posibilidad de acceder, pero que a la vez no se destruya. Y los parques nacionales, sabéis que con muchos meses de antelación la gente coge reservas. Claro, y yo creo que vamos a cosas así. Claro, sí, Chema. Lo que está funcionando en muchos lugares del mundo son los números clausus, claro, es decir, es el poner unas limitaciones. Bueno, Bután fue el país que empezó como país, Bután fue el país que empezó, que creo que todavía sigue siendo, José Luis, que estaba allí, nos podrá decir si sigue existiendo esa limitación de no sé cuántas viajeros al año, pero lo mismo que hace Bután con el país, habrá que terminar haciéndolo con muchos lugares del mundo, poner restricciones y un número máximo de pasajeros y unas páginas web donde poder inscribirte con tanto tiempo de antelación y ir. Claro, eso obligará a la gente a reservar sus vacaciones, a organizarlas con más tiempo y bueno, y podrá estar todo accesible, pero de una manera controlada. Sí, al final, viajar y hacer turismo va a ser como ir a un concierto, ¿no? Hay 50.000 entradas y a partir de ahí pues ya no se puede entrar. Es que es un poco lo que decía antes Carlos, es decir, hoy se ha democratizado, y me parece bien, la accesibilidad casi a cualquier lugar del planeta, y por lo tanto es mucho más fácil llegar a cualquier o casi cualquier lugar del mundo. Entonces, pues efectivamente no vale, por decir algo que tenemos cerca, pues el Museo del Prado, y que para ver las meninas tengas a 1.000 personas delante y ni siquiera las puedas ver. Bueno, pues a lo mejor el Prado, que ya lo hace, pues limitas el acceso, y hablamos de parques nacionales, hablamos de ríos, hablamos de cordilleras, hablamos de montañas, o sea que yo creo que pasa por ahí. Y bueno, pues si resulta que tienes que esperar un año para ir a ver determinada cosa, pues es lo que pasa, ¿vale? Y esto abre muchos lugares, ¿no? Yo el otro día estaba hablando con un amigo que digo, hombre, yo qué sé, se ha ido a Murcia, a una zona montañosa. Y me dice, no he visto a nadie. Digo, hombre, a 48 grados, lógico que no he visto. Dice, sí, es verdad, pero me ha compensado, ¿no? Digo, bueno, pues la verdad es que esto abre otros lugares, ¿no? Pero lo cierto es que yo recuerdo siempre una cosa que me impresionó. La última vez que estuve en la ciudad prohibida, en Beijing, había un surco en el granito de la gente que pasaba, ¿sabes? Uh-huh. Joder, me pareció, no se me había ocurrido mucho. Las calles de Benasque son de granito, y cuando yo era pequeño eran así como muy bonitas, ¿no? Y nunca hubiera imaginado que hubiera un surco en el granito, ¿sabes? Entonces, es que estamos ante unas fuerzas nuevas. La masificación es una fuerza nueva que todavía no somos conscientes, porque no, es que tengo derecho a pasar. Sí, hombre, pero es que no va a haber granito. Imagínate en una catedral, en un no sé qué, que llegues y haya medio metro para abajo de agujero. ¿Esto qué significa? Pues que al final, para ir a ciertos sitios en la naturaleza, vas a tener plataformas de madera, como pasa en los Everglades o como... Sí, en China, en la mayoría de los parques nacionales de China, pues hay pasarelas para que, bueno, pues el suelo no sufra, vaya. Y yo creo que ese tipo de cosas tenemos que empezar a asumirlas, ¿no? Pues que realmente a los grandes lugares no vas a poder ir de la misma manera que fue tu abuela o tu abuelo. Uh-huh. Seguramente porque nuestros abuelos no fueron, pero bueno, esa es otra... Eso, mi abuelo no fueron, pero como hubieran ido, tío, ¿no? Exactamente. Bueno, pues no sé si, Carlos, tú te quedas con nosotros o te despedimos, porque me consta que Chema sí se queda y Angelito ni se lo pregunto. Pues yo me libero, porque os diré una cosa, ¿eh? Dinos una cosa. Estos días son para usarlos a lo grande. Joder, eso es un golpe bajo, macho, para los que nos quedamos. No, porque esto, recordad que muchísima gente lo escucha en podcast y realmente
yo creo que es edificante, por lo que me dice a mí mucha gente, ¿no? Para muchas personas es edificante escuchar el programa. Si no, no existiría ya. Efectivamente. Pues nada, liberamos a Carlitos Barrabés con esa frase que a mí me encanta. Carlitos, disfruta de esas montañas. Sed muy felices y lo voy a disfrutar todo lo que pueda, Disfrútalo, un abrazo. Un abrazo, Carlitos. Listen what my mama said. Be at home today. Being so young and foolish, my Lord, let a gambler lead me astray. My mother, the tailor, those new blue jeans. Bueno, ahora tenemos a dos invitados, Steph Boich y Laia Zurdo, que, bueno, la pandemia todos la hemos sufrido, todos la hemos padecido de alguna manera o de otra. Y obviamente trastocó mucho en los planes de viajes. A algunos les pilló en los preparativos y no pudieron salir, a otros, y los tuvimos algunos invitados, pues les pilló en X países y las pasaron canutas para poder salir. Recuerdo pues algún chileno que se quedó ahí durante meses en Perú, alguna compi que estuvo también en Sri Lanka, en Irán, que las pasaron complicadas. Y estos dos compañeros que vamos a tener ahora, Boich y Laia, como decía, pues ellos, bueno, dijeron, esto no es un impedimento, seguramente nos trastoca un poco el plan, y ahora nos lo van a contar, que teníamos de viaje, pero se lanzaron para África en un 4x4. Así que los tenemos aquí para que nos cuenten aquella aventura que empezó, si no me han informado mal, pues en marzo del 2020. Así que buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Esteve, ¿he contado más o menos la verdad o no? Sí, es un poco más o menos. Nosotros empezamos el viaje en julio del 2021, porque en marzo del 2020 fue cuando llegó la pandemia. Nosotros con Laia, con mi pareja, teníamos aquello que alguna vez, ¿no? Que todos a veces decimos, no, alguna vez me gustaría hacer este viaje, pero el día a día, la rutina, nunca te deja, ¿no? Pensarlo, ver si es posible hacerlo. Y a nosotros, la pandemia, el confinamiento, pues teníamos el sueño de viajar a África, pero siempre lo decíamos y nunca lo hacíamos. Y cuando vino el confinamiento dijimos, Laia, hay que empezar a mirarlo y hay que hacerlo. Y desde el confinamiento lo empezamos a mirar, compramos un coche de segunda mano, un 4x4, porque vimos que era mejor medio de transporte para viajar por África, y nos lanzamos 13 meses en el continente. Durante plena pandemia, en África la pandemia fue muy distinta de cómo se vivía aquí, y bueno, disfrutamos un montón del viaje. Cuéntanos un poquito, porque creo que inicialmente, casi con toda lógica, pues deberíais empezar Marruecos, Mauritania, es decir, bueno, pues si el mundo hubiera seguido igual, parece que era el itinerario lógico, pero como dice pues todo se trastocó y empezasteis seguramente donde no teníais pensamiento, y luego donde queríais ir no podíais ir, tuvisteis que ir meses más tarde. Cuéntanos un poquito ese itinerario ilógico que tuvisteis que realizar. El viaje, obviamente lo que dices, ¿no? Toda la lógica era empezar por Marruecos, y esperamos un tiempo para ver si Marruecos abría la frontera. Pero no abría la frontera Marruecos, y por lo tanto no podíamos avanzar por el itinerario lógico. Así que al final miramos la opción de mandar el coche a Egipto, y cuando todo parecía que empezaríamos por Egipto y haríamos la vuelta al revés, empezó la guerra en el norte de Etiopía, en el Tigray, y no había opción de cruzar la frontera. Así que decidimos enviar el coche finalmente a Kenia, y empezamos nuestro viaje en Mombasa, en Kenia. África te hace improvisar día a día, y más con la pandemia, así que bueno, estuvimos viajando. Había países que estaban cerrados por la COVID, algunos que solamente podías entrar por una frontera y salir por la misma frontera, pero bueno, al final te adaptas, y como durante un viaje de larga duración tienes que ir improvisando, claro, pues ya nos acostumbramos a eso. Oye, yo te quería preguntar, porque en este se ha incorporado Laia, Ángela, así que esta se la mandamos a ella. Vale, sí, cualquiera de los dos, Laia, perfecto. Quería saber un poco, hacer el primer viaje y además salir en plena pandemia, África, ¿cómo fue ese cambio tan radical, esa experiencia? ¿Cómo fueron esos primeros, no diría meses, o primeras semanas, primeros meses, hasta que te vas adaptando?
vas cogiendo el ritmo un poco, todo eso. ¿Cómo fue eso, Olaya? Hola, buenas tardes. Ahora sí, ya estoy aquí otra vez. Pues mira, nosotros ya habíamos estado en África, es decir, nosotros ya conocíamos un poco el continente, ya sabíamos un poco dónde nos poníamos, pero no habíamos viajado tanto tiempo, ¿no? A largo plazo no habíamos viajado por tanto tiempo y eso sí que teníamos un poco más de miedo. Los primeros meses fueron un poco de adaptación, ¿no? Nosotros no habíamos vivido nunca en un coche con este reducido espacio que hay, ¿no? La convivencia con tu pareja, pues esto es lo que costó un poco más, ¿no? Porque todo se vive muy intensamente, sobre todo en África, y cuando estás 24 horas con tu pareja día tras día, pues eso se tiene que trabajar un poco. Pero eso te pasa también aquí, no te preocupes. De esto, el resto, pues súper bien, ¿no? Cada vez más ilusionados con la decisión que tomamos y bueno que teníamos un sueño y pues lo hicimos realidad, ¿no? Estábamos como en una nube, ¿no? Sí. Que era como, estamos ya aquí y ahora empieza la aventura, ¿no? Sí. Y cualquier cosa que venía, pues era para bien, ¿no? Dale, Chema. ¿Cuál era el espíritu del viaje? ¿Cómo lo planteabais? ¿Que ibais con el vehículo, ibais durmiendo dentro del vehículo o ibais a parques nacionales y dormíais en los parques, ibais vuestras tiendas de campaña, ibais rápido, ibais despacito, intentando conocer muchos sitios muy rápido o al revés, masticando los lugares? ¿Cuáles eran vuestros objetivos o el espíritu, el tempo de ese viaje? La idea era, primero de todo, vivir África. Es decir, nosotros teníamos claro que en época de COVID podíamos quedar cerrados durante un año, que es el tiempo que teníamos en un país, porque había gente que anteriormente le había pasado, que habían cerrado de golpe la frontera de un país africano y nos podíamos quedar cerrados ahí. O a la vez, pues teníamos un itinerario marcado y nosotros íbamos en función del itinerario. Sí que teníamos un punto medio que queríamos llegar como a los 6 meses más o menos, porque nos conocemos con Esteba y si no aún estaríamos pues al segundo lugar del viaje que nos habíamos marcado, ¿no? Un poco, y dormíamos en el coche con la tienda encima y variábamos un poco. Buscábamos camping libre, es decir, camping que no se tiene que pagar. Ahí hay muchos sitios de mucha naturaleza que puedes acampar libremente. Otras veces pedíamos en una aldea pequeña si podíamos acampar ahí, en zonas más pobladas, y después en grandes ciudades sí que por tema de seguridad sí que intentábamos pedir a un hotel o así si podíamos acampar dentro del parking. Oye, esta pregunta va para los dos. ¿En algún momento pensasteis, ya está bien, ya hemos cumplido nuestro sueño y nos volvemos? ¿O por el contrario, cuando ya llegó la hora de volveros, dijisteis, joder, pues ya puestos, ¿por qué no seguimos? ¿Cuál fue de esas dos preguntas la que más latió en vuestros corazoncitos? Yo creo que a ver si Laia que dice, pero la segunda... 100%, porque África es muy diversa a nivel de naturaleza. África es muy virgen todavía y claro, te encontrabas delante de cascadas tú solo, porque también una de las ventajas de viajando en época de COVID fue que no había turistas. Claro. Y esto nos permitía estar en parques nacionales, delante de cascadas, totalmente solos. Y esto era como cada día iba mejor, ¿no? Y era como, ostras, seguimos, ¿no? Y íbamos cambiando de país y la gente, la naturaleza, el paisaje, las tradiciones, pues nos iban enganchando más. Obviamente nosotros, esto era un año sabático, no trabajamos durante aquel año, por lo tanto todo eran ahorros que teníamos y había un fin por tema económico, porque nosotros ya nos gustaría
seguir viajando, pero teníamos unos ahorros que los teníamos guardados para el viaje. Y somos maestros y bueno, tomamos un año de excedencia, un año sabático y teníamos una fecha de regreso, pero si no yo creo que hubiéramos continuado, porque viajar en África y de esta manera engancha bastante. Una parte de vuestro viaje la hicisteis en transporte público. ¿Qué tal fue la experiencia? La experiencia... Sí, Laia, di tú. La experiencia de transporte público siempre es intensa, podríamos calificarlo como intensa, ¿no? Nos gusta mucho porque es otra forma de vivir el país, ¿no? Sobre todo la costa oeste, que es una zona que está más poblada y que hay más densidad de población, ¿no? Y se puede hacer fácilmente con transporte público. Y bueno, claro, dependes primero de todo de cuándo sale. Tú sabes cuándo entras, ¿no? Dentro de una furgoneta, por ejemplo, pero no sabes cuándo sales. Tú teóricamente te has marcado, ¿no? 2 horas, ¿no? Y el trayecto pues dura 4 o 5, ¿no? Pero así te permite también interaccionar con la gente que está dentro de la furgoneta, que después pues puede que te invite a su casa, ¿no? O puede que te diga, pues aquí al lado hay una cosa maravillosa que te estás olvidando de ver, ¿no? Y bueno, esta interacción también de viajar como la gente local, ¿no? Como la gente lo hace ahí, pues a nosotros nos gusta mucho, ¿no? También es más cansado porque a la vez es más intenso, pero bueno, es una forma de conectar más fácilmente, yo creo, con la gente. Claro. Empezasteis por Kenia, pero bueno, primero, ¿qué visteis en Kenia y luego hacia dónde continuasteis? ¿Cuál fue vuestra ruta y dónde terminó? Nosotros empezamos en Kenia, pero llegamos en Tanzania primero, porque el coche lo mandamos en un contenedor y el coche no llegó hasta un mes después de estar en África. Así que el primer país que visitamos fue Zanzíbar y Tanzania, que lo hicimos en transporte público, y luego fuimos a buscar el coche en Mombasa. Hicimos una ruta por todo el este de África. Hicimos Kenia, Uganda, entramos de nuevo a Tanzania, luego Zambia, Malawi estaba en nuestra lista, pues estaba cerrado en aquel entonces, y nos fuimos para Zimbabue, Botswana, Sudáfrica, y llegamos a Namibia, el norte de Namibia, que como ha dicho Laia, era como nuestro punto medio que marcamos antes del viaje. Nosotros, al cabo de 6 meses, queríamos estar al norte de Namibia para pasar las Navidades con una familia de amigos que conocimos en un viaje anterior. Y así estuvimos a Navidades en Namibia, y luego la idea era subir por toda la costa oeste hasta España. Llegamos a Angola, pudimos pasar a Angola a pesar de estar cerrado por la COVID, y luego ya más arriba tuvimos un problema con la visa de Nigeria. Nos decían que para obtener la visa de Nigeria en la embajada, nos decían que teníamos que mandar los pasaportes a la embajada de Madrid. No nos daban la visa de tránsito o la visa que te dan a veces en la embajada de un país vecino. Y esto pues nos cambió un poco el plan, porque no queríamos mandar los pasaportes a Madrid porque decían, bueno, tarda 1 mes, 2 meses, y era bastante inviable, así que decidimos cambiar el plan, hacer una vuelta por el cono sur de África, ir a Malawi y luego volar, dejar el coche ya para mandarlo para Europa de vuelta y volar hasta Benín, que fue el primer país después de Nigeria, que ahí sí que teníamos la visa, y hacer durante los últimos 3 meses una parte de la costa oeste que teníamos muchas ganas porque es muy distinta a la parte este de África. Claro. Oye, esta pregunta se la voy a hacer a Laia. Antes decía que quizás lo más duro del viaje había sido la convivencia contigo, con su pareja. Así que la pregunta es, Laia, ¿volverías a viajar con Esteve? Oh, sí, claro que sí. No, yo he dicho, claro, ahora que no se malinterprete. No, ya la sonrisa te delata, o sea que... Sí, claro que volvería a hacer, 10.000 viajes con Esteve, claro que sí. Ahora ya nos hemos adaptado, ¿no? A una convivencia de 24 horas juntos, pues durante un año, ¿no? Lo que pasa es que ahora en casa debe ser súper aburrido ahora, ¿no? Claro, ahora es como
cuánto espacio que tenemos, ¿no? Uno ahí, otro en la otra punta, ¿no? Pero sí, ahora es como, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué hacemos, no? Como pareja también, bueno, te permite también, yo creo que es uno de los retos más importantes, porque muchos viajeros que conocemos que han viajado también con pareja, o bien lo han dejado en medio del viaje y cada uno ha ido por su sitio, o los otros al finalizar el viaje pues se han tomado un tiempo también libre porque la cosa no funcionaba, ¿no? Pero para nosotros pues no, al revés, nos ha unido más, ¿no? Lo que pasa que sí, que en los primeros días pues tienes que hablar de cosas, ¿no? Y África hace que tengas que tomar decisiones pues muy rápidas, ¿no? Que puede que uno lo haga de una forma, pero el otro lo hubiera hecho de otra, y bueno. Y tienes que acatar, ¿no? Lo que dice el otro, ¿no? Claro. Oye, pero... y la última para ir terminando. Sí. Esto lo habéis ido subiendo, no sé si sois mucho de redes sociales, ¿no? ¿Os podemos seguir este viaje que ya habéis hecho o lo habéis guardado para vosotros en un cajoncito en casa? No, aún sí, tenemos una cuenta de Instagram que es African Lander. Ajá. Y después hemos hecho que aún estamos ahí haciendo una página web, porque lo que nos encontramos es que en África, depende de qué país, no hay mucha información al respecto. Y buscaba sobre, ¿no? Tanzania, Kenia, pues estos países son más típicos de visitar, ¿no? Pero por ejemplo un Zimbabue, pues no encontrabas nada, ¿no? O un Angola, ¿no? Ya. Y queríamos, bueno, somos apasionados de África, queremos que la gente conozca África, ¿no? Y sus grandes, bueno, que es magnífica, ¿no? Y hemos hecho varios artículos, algunos más encarados pues a visitar el país y otros de historia, de cultura, ¿no? Curiosidades del país un poco, y está todo en la página web www.africanlanders.com. Pues nada, en esa página os seguiremos y en Instagram también, African Lander, y ha sido un placer teneros a los dos, Esteve, Laia y Esteve, así que bueno, si hacéis alguna otra nueva aventura, que seguro que la habrá, pues contar con nosotros para contárnosla en Ser Aventureros. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Saludos. Adiós. Saludos. El humor está en la SER. La nevera nueva que traen empieza a funcionar muy bien y la comida huele. Sube la música. Sí, reclamación. Gracias. Baja la música. Baja la música. Y al final logro que venga un técnico de la marca de la nevera. O sea, un sommelier con el que se habla, al que se le convoca. sommelier del frío. Sommelier del olor. Sommelier del olor y el frío. El frío no lo hueles. Ya. Frío lo notas. ¿Vale? Sí. Bueno, tú a lo mejor, con la tocha que tienes, tú hueles el verano, ¿no? Tú el verano que todavía no está llegando ya lo estás oliendo, ¿no? Yo huelo a los imbéciles y me está viniendo un olor muy fuerte. Cadena SER, la radio con mejor humor. Será mejor que diga la verdad, media verdad y todo menos la verdad. El espacio, la última frontera. Hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. Bueno, tenemos a Javier Gregori y ese espacio, yo creo que la pregunta obligada. Javier, ¿el espacio está tan calentito como la Tierra? Que llevamos un mes de agosto complicado. Pues depende de dónde. Hay planetas que están muy cerca de sus estrellas, entonces están muy calentitos, pero hay otros que están muy lejos, entonces están muy fríos, o hay estrellas que son menos calientes que nuestro Sol o más calientes, depende muchísimo. El espacio es infinito, con lo cual hay infinidad de posibilidades, ¿no? Pero esta semana, si me dejas, te traigo un descubrimiento de los de Alucina Vecina.
China, ¿no? Y perdonadme este coloquialismo porque es de estos descubrimientos que van a pasar a la historia. Hace más de 2 décadas los astrónomos consideran desde el punto de vista teórico que podrían existir planetas gemelos, es decir, 2 planetas que tienen la misma órbita, ¿no? Algo que en el sistema solar solo ocurre con los asteroides. ¿Os imagináis que hubiera un planeta en la misma órbita que la Tierra? Es decir, que diera vueltas al Sol en el mismo sitio que nosotros, ¿no? Esto sería, bueno, realmente algo maravilloso, es algo insólito, pues se ha descubierto por primera vez, y además por astrónomos españoles, utilizando un enorme telescopio que hay en el desierto de Atacama, en Chile, que se llama ALMA, que está compuesto por decenas de pequeños telescopios. Han descubierto la primera prueba de la existencia de un planeta hermano, de un planeta que tiene la misma órbita que otro planeta que da vueltas a una estrella que está a 400 años luz de la Tierra. Bastante lejos, con lo cual lo que han visto es que hay un planeta, efectivamente, eso se ha demostrado, y luego cerca de ese planeta, en la misma órbita, hay una nube de escombros, pero que pesa 2 veces como nuestra Luna, y hay 2 posibilidades, o que sea un planeta en formación o que sea ya un planeta formado, con lo cual sería el primer planeta hermano de otro planeta, ¿no? Y esto daría la vuelta a la Tierra porque me decía un astrónomo que es como encontrar un unicornio, ¿no? Es decir, una cosa mitológica, una cosa mítica que se pensaba que podía existir. En este caso, no solo se ha pensado, sino que se ha encontrado la primera prueba. Ahora van a ampliar la capacidad de observación de ALMA precisamente para que se pueda confirmar la existencia de este segundo planeta hermano en una misma órbita, ¿no? Que sería algo insólito, extraordinario, nunca visto hasta ahora, pero como el universo es tan infinitamente grande, pues no solo hay planetas como Venus, que son un auténtico infierno, que llueve ácido sulfúrico, que el plomo se desintegraría en milésimas de segundos, sino que hay planetas que orbitan estrellas en la misma situación, dando vueltas en el mismo lugar que otros planetas, ¿no? Una pregunta que tengo curiosidad hace mucho tiempo, Javier. Entiendo, obviamente, esto que dices de ALMA y otros telescopios se alquilan a equipos de investigación y por lo tanto hay gente que vaya con un trabajo determinado. A ver, pero luego hay suertes, es decir, hay gente que llega a ver qué encontramos. O sea, esto que nos estás contando ha sido... ¿Hemos mirado y ha aparecido esto? No, esto ha sido buscado. Realmente se alquilan, pero a un precio, y nunca mejor dicho, astronómico. Es decir, el precio de alquilar un telescopio como ALMA o el Hubble, o ya ni te cuento, el James Webb, es astronómico. Solo está en manos de grandes instituciones científicas, como en este caso es el Centro de Astrobiología, que es el primer centro de la NASA que se creó fuera de Estados Unidos, que está en Madrid, o de agencias espaciales, ¿no? Por ejemplo, ALMA depende de un consorcio internacional europeo en el cual participa España e invierte muchos millones, ¿no? En este caso sí se buscó, pero claro, hay descubrimientos que aparecen, que pueden, sí, que son circunstanciales, ¿no? Lo más llamativo, lo que a nivel ya no de grandes telescopios, que son más específicos, más estudiados, pero a nivel de pequeños telescopios, lo que más se busca son nuevos asteroides, que además o nuevos cometas, que ahí sí suelen ser, de repente aparece un punto de luz en una radiografía, en una imagen, donde hay muchísimos puntos de luz, pero aparece un punto de luz nuevo, es como una aguja en un pajar, y eso es un cometa que se está acercando a la Tierra, ¿no? Que se está acercando al Sol, y que lo bueno es que le puedes poner tu nombre, ¿no? Si lo descubres. Bueno, pues... Oye, una preguntita. Venga. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí. Que sea fácil. Es que eso de alquilar telescopio es como que se me ha cruzado. Es decir, ¿cómo es eso de alquilar telescopios? Porque un telescopio es un aparato enorme que está... Depende del telescopio. Hay muchísimos telescopios. Los grandes telescopios, como puede ser ALMA, Hubble, o el James Webb, o el Gran Tecan, que es el mayor telescopio ahora mismo óptico que está en Canarias del mundo. Estos no es que se alquilen, lo que se hace es un concurso internacional en los países que han participado en su construcción, que se han gastado miles de millones en su construcción. Hay un concurso y hay un comité internacional de científicos que decide cuál es lo más interesante, ¿no? Y es, o sea, que realmente no es que yo quiera alquilar, sino que es un concurso internacional abierto a muchísimos grupos de investigación, vale muchísimo dinero el tiempo de observación, y entonces se decide un comité de sabios cuál es lo más interesante, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que te dan unas horas y en este caso han descubierto algo muy gordo, muy grande, pero hasta el año 26 no van a poder utilizar ese telescopio con mayor potencia para confirmar, con lo cual es realmente frustrante, ¿no? Tienes que esperar hasta dentro de unos años porque no te ha dado tiempo
si hubieran tenido este telescopio solo para ellos, hubieran dicho, oye, hemos descubierto esto, vamos a volver la semana que viene, vamos a seguir investigando, vamos a enfocarlo ahí directamente. Sí, que el equipo de científicos se traslada donde está el telescopio, trabaja durante una semana o el tiempo que sea y luego tienes se tira. miles de millones de datos, es decir, que tardas años en simplemente analizar los datos que has obtenido en esas horas de observación. Sí, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de visitar el Cerro Tololo en Chile y entonces, bueno, ahí hay visita guiada por el día, porque obviamente la gente que va a estudiar estudia por la noche, que es cuando se puede ver con el telescopio. A no ser que sea un telescopio y efectivamente solar, claro. hay proyectos científicos que dicen, oye, nosotros queremos estudiar esto, y pues como dice Javier, pues bueno, pues en el año 26 pueden ustedes venir de enero a febrero pagando X y bueno, pues claro, no todo el mundo puede tener un telescopio, por lo tanto, pues se paga mucho, pero bueno, pues con esto terminamos, Javier, una gran noticia y ojalá la semana que viene nos traigas cosas positivas, que son las que nos gustan. Efectivamente, un abrazo, hasta luego. Ser Historia con Nacho Ares. Creo que fue en el año 1848 cuando sucedió todo en esta casita de Huntsville en Estados Unidos, en donde las hermanas Fox dieron pie a una historia realmente suculenta desde el punto de vista de la historia de la parapsicología y también muy relacionada con la historia del ilusionismo, de la magia. Eso se llaman raps. Raps, sí, dentro del término parapsicológico serían esos sonidos sordos, esos golpes extraños y secos que se oyen y que aparentemente no han sido provocados por nadie de los que está allí presente. Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia con Nacho Ares. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. Oiga, venga, tengo una idea. ¿Conoce a mi patrón Jeff Wilson? El circo es de él. Tal vez le diera una placa. Es una gran idea. Ahora voy a verle. Consigo la placa y ya estoy en el tren. Fantástico. ¿Dónde está el señor Wilson? Está en el tren. Ser Aventureros en Twitter. @SerAventureros. It feels like we're falling apart, just a little unstable. We're both half asleep at the wheel, yeah, we're struggling to save us. So we both get drunk and talk all night, pour out our hearts, try to make it right. It's no fairy tale, no lullaby, but we get by. Oh, 'cause the sun will shine tomorrow, it will be alright. Bueno, en la siguiente entrevista, casi como se suele decir, en el buen sentido, por supuesto, estamos de rebajas, porque vamos a tener a un arqueólogo, a un viajero, a un explorador, a un autor de un libro, por lo tanto a un escritor, y vamos a hablar de ese último libro que ha sacado. Vamos a tener con nosotros a Jordi Serrallonga y acaba de publicar pues un jugosísimo libro como un arqueólogo nómada en busca del Dr. Jones, y lleva como subtítulo Cómo excavar y estudiar el pasado sin rendirse ni perecer en el intento. El libro es muy ameno, muy divertido, trae fotos, trae dibujos, de todo eso nos va a hablar ahora Jordi, y bueno, está publicado por Despertaferro, que la verdad es que siempre que comentamos algún libro de ellos, o por supuesto la revista, pues a buen seguro acertamos. Así que buenos días, Jordi. Buenos días. Bueno, lo primero, te lo has currado. Sí, hay bastante trabajo ahí, pero he de decir que también el equipo editorial de Despertaferro lo ha trabajado mucho el libro. Buena parte del resultado es porque una vez visto el manuscrito, pues me fueron pidiendo más cosas, como el tema de los dibujos de mis libretas de campo, las fotografías, y todo esto hizo que el trabajo fuese más duro y más intenso, pero más gratificante. Por lo tanto, estoy muy contento. Claro, el libro podríamos decirlo, no, si acaso lo desmientes tú, realmente es una autobiografía. Sí, de hecho es un libro, no me atrevería a llamarla autobiografía porque sería demasiado vanidoso, pretencioso decir que soy lo suficiente importante como para dedicarme ya a mis propias autobiografías,
pero sí que es un libro que lo que hace es, cogiendo de alguna manera algunos sucesos o episodios que son reiterativos o muy conocidos en las películas de Indiana Jones, pues yo como arqueólogo, como científico, lo que hago es explicar a través de mis vivencias, de mis aventuras y desventuras por continentes como África, Asia, América y también la propia Europa, ¿no? Pues lo que hago es describir lo que es el auténtico trabajo del arqueólogo y del científico de campo. Pero sí que, por supuesto, está salpicado de mis vivencias y, sobre todo, como ya digo en mi presentación, también de mis derias por el cine, ¿no? Soy muy peliculero y todo lo que son excavaciones y aventuras y historias, pues están acompañadas de alusiones, sobre todo a las películas de Indiana Jones, pero también a otras muchas películas. En el libro, bueno, tú te autodenominas, por lo tanto no lo digo yo, como que eres una persona bastante friki. Y en el libro hay un protagonista que te acompaña durante casi todo el libro, que es tu sombrero. Sí, de hecho, igual que nosotros, siempre que vemos un sombrero fedora, pues pensamos muchas veces en el personaje de Indiana Jones. Efectivamente, durante mis muchos años en excavaciones y los que quedan, pues siempre he ido acompañado de mi sombrero fedora, de mi propio sombrero fedora, que decir como particularidad que no es un sombrero made in USA, sino que made in USA, sino que es un sombrero, y de hecho son varios, porque se han ido deteriorando muchos por el camino, se acaban destrozando, pues es precisamente un sombrero fabricado en Sevilla, es decir, un sombrero fieltro muy parecido al que lleva Indiana Jones, pero que en este caso está fabricado en Sevilla y que no es una imitación del famoso sombrero del arqueólogo cinematográfico, sino pues porque nuestros abuelos, nuestras abuelas, pues también habían ido siempre con sombreros fedora por las calles, iban bien elegantes. Que voy a preguntar a Jordi, ¿qué le dirías a un joven ahora mismo que seguramente habrá visto también las pelis de Indiana Jones y que se está igual planteando dedicarse a la arqueología? ¿Qué consejo le darías? ¿Le animarías? ¿Le dirías, bueno, tómatelo con calma, adelante? En fin, ¿cómo lo ves? Bien, pues como todas vuestras preguntas, me encanta que me la hagáis porque, de hecho, efectivamente, como soy arqueólogo y científico de campo, pero también soy docente en la universidad, un poco como el personaje de Indiana Jones, y así como él tiene un poco olvidados a los alumnos, pues yo me ocupo mucho de tanto alumnas como alumnos, y siempre que empezamos un nuevo curso académico, una nueva asignatura en el terreno de la arqueología, de la evolución humana, siempre les digo que lo importante es tener un sueño. Yo ese sueño lo tuve desde muy pequeño, desde antes de entrar en la universidad, pero no todo el mundo tiene que tener las mismas prisas, ¿no? Pero sí que es muy importante que si realmente ven la película o leen un libro sobre arqueología y que deciden ser arqueólogos o arqueólogas, pues que se pongan en ello, que tengan ese sueño. Por supuesto, no es nada fácil, ni mucho menos, y en el libro también se explica esto, de ahí el subtítulo, ¿no? De cómo no perecer en el intento, ¿no? En el sentido de que la arqueología es una ciencia apasionante, por eso creo que me habéis llamado para hablar de este libro, porque la arqueología, antes estabais hablando de astronomía, ¿no? La arqueología y la astronomía son terrenos que mueven mucho, que nos impulsan a nosotros a querer saber más, a querer viajar con la mente, pero también viajar de manera física, pero es cierto que tampoco están dotados de los mejores recursos económicos, ¿no? Ni de las mejores ayudas, ni de los mejores apoyos. Por lo tanto, no es una tarea fácil, es apasionante, es maravillosa, pero no es un camino fácil y, por lo tanto, hay que trabajárselo. Oyéndote, Jordi, recuerdo una anécdota que le oí precisamente a uno de los poppers de la arqueología en España, Arzuaga, que, pues él dando una conferencia, también una chiquita, una alumna de arqueología, le preguntó al doctor, oiga, ¿de esto se puede vivir? Y él le contestó, la pregunta no es si se puede vivir de esto, sino si puedes vivir sin esto. Claro. Es decir, si tienes pasión, como tú decías, a por ello, vas a tener 1000 dificultades, vas a tener no sé qué, pero si no puedes vivir sin esa pasión, pues tienes que echar el resto. Así que yo creo que nos lo has definido tú también perfectamente. Y además, como tú decías, tú tocas muchos palos, la docencia, acompañas también grupos de expedicionarios por alguno de los destinos que tú conoces. Por lo tanto, pues digamos, estás ahí, estás sobre el terreno de muchas maneras.
Sí, de hecho hay un tema, y es de que, conectando con lo que hablábamos de la dificultad de la financiación, por ejemplo, igual que un astrónomo tiene un trabajo apasionante, pero hay muy pocos astrónomos profesionales en nuestro país y muchos de ellos se tienen que ir fuera, pues porque no hay campo para todos y para todas. Pues de la misma manera que comentamos esto, pues también ocurre que de alguna manera en la arqueología, pues nosotros tenemos esas dificultades para financiar los trabajos de campo. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que regresando de una de mis expediciones de excavación por África, por la Gran Falla del Rift, excavando orígenes humanos, realmente surgió la pregunta de ¿y si pudiese conseguir una manera de financiar mi trabajo? Entonces acababa de guiar a un grupo de arqueólogos y arqueólogas norteamericanos por Tanzania y me pregunté si eso lo podría hacer de manera más repetida, y es por esto que ahora mismo he podido acumular, y así se representa en el libro, pues expediciones por muchos continentes y expediciones por muchos países y de muchos temas, gracias, entre otras cosas, porque estoy intentando autofinanciar esa investigación a través de los mecenas, que los mecenas son esas personas que tienen muchas ganas de conocer cómo es el trabajo de un arqueólogo, del trabajo de un paleontólogo, pero que no han podido pues desarrollar esa profesión, pero que lo mismo tienen los medios económicos y que pues nos están de alguna manera sufragando, gracias a su economía, pues nuestras expediciones. Quería hacerte una preguntita. Quería preguntarte por el momento mágico del descubrimiento, ¿no? Porque ese es como es el momento del éxtasis, pero para llegar a ese momento tienes que pasar días, semanas, meses, años, hasta que eso llega. Háblanos de ese momento y cuál es el descubrimiento más potente, o que a ti, no ya más potente a nivel histórico y tal, sino que a ti, Calla, cuando has llegado, cuando te has encontrado entre ellos, has dicho, has sentido algo más especial. Sí, es una pregunta difícil, pero en el sentido de encontrar o seleccionar uno de esos momentos que te hayan hecho sentirte mejor, ¿no? Pero sí que es cierto que de alguna manera el momento del descubrimiento, nosotros en las películas, en los cómics, en los libros de aventuras, quizás vemos el momento del descubrimiento de una tumba, de un templo, incluso del cráneo de un homínido muy antiguo, como casi aquello de todo el mundo ponerse a chillar, a saltar, a abrazarse, ¿no? El gritar eureka, ¿no? Ya lo he encontrado, ¿no? Toda una vida buscando esto y por fin lo tengo en mis manos, ¿no? Un poco un momento muy Indiana Jones. Pero ¿qué ocurre? Que incluso en las películas de Indiana Jones eso lo vemos así, que cuando agarras el objeto, pues lo mismo después hay una serie de dificultades porque te lo pueden robar, te lo pueden quitar, se puede destruir, lo que sea. Y es cierto que cuando nosotros excavamos de una manera tan metodológica, tan diferente a la de Indiana Jones. Él es a pico y pala y robando, expoliando. Nosotros bajamos con pinceles, con instrumentos de dentista, muy poco a poco, muy pacientemente, milímetro a milímetro. Y es por esto que estás tan pendiente de que no se destruya la pieza, que no sufra ningún daño, que casi cuando aparece no te asalta esa emoción que veríamos tan cinematográfica o tan literaria. Pero ¿qué ocurre? Que cuando coges con un hacha de piedra de hace 1 millón de años o 1,5 millones de años, o cuando coges un fragmento de hueso de un individuo que vivió hace 3 millones de años, 4 millones de años, te das cuenta en ese momento que eres la primera persona que lo toca después de toda esa barbaridad de años, de toda esa barbaridad de millones. Y ocurre muchas veces que cuando llegas a casa tras una larga expedición, o cuando esa noche duermes en la tienda de campaña escuchando ahí los leones y las hienas, pues es cuando te viene a la cabeza aquello de decir, ostras, pues he hecho algo importante, ¿no? Ha sucedido hoy una cosa que es en la que me considero un privilegiado. Y de entre todas esas situaciones, quizás una de las que precisamente destaco en el libro, y es con la que se abre el libro, es cuando describo el Kipululi, un jefe masái de la zona de las faldas del Kilimanjaro, me llevó y me descubrió para mis ojos pues un santuario masái plagado de pinturas rupestres que todavía la ciencia no había documentado. Por lo tanto, ellos ya conocían su ubicación porque lo siguen utilizando,
pero los científicos no la conocíamos, y cuando llegué allí y podríamos decir que fui el privilegiado en poder ver aquello y poderlo documentar, pues me sentí el hombre más feliz del mundo, como el amo del mundo, ¿no? Es un momento mágico. Pues seguiríamos horas y horas hablando con Jordi. Lamentablemente el programa tiene una duración y no podemos hacerlo, así que os dejamos, de nuevo con el título del libro para que lo disfrutéis tanto como lo hemos disfrutado nosotros leyéndolo. Así que un arqueólogo nómada en busca del Dr. John, autor Jordi Serrallonga y editorial Despertaferro. Un abrazo, Jordi. Muchísimas gracias, un abrazo para vosotros. Bueno, Ángel, Chema, hemos llegado al final de nuestros Ser Aventureros, así que la semana que viene... Muy interesante el programa hoy, José Luis, hay que reconocerlo. ¿Qué te parece? Si es que muy bien, somos... He decidido que al final va a ser mollete, para que lo sepáis. Somos muy buenos, así que... ¿Y qué vas a meter dentro? Hasta la semana que viene, chicos. Suscríbete a Ser Aventureros. Todos los episodios y contenidos adicionales de la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los sábados a las 6 de la mañana. Cadena Ser. La radio.